Eh, bien, nosotros vamos a comenzar a definir el sistema con el que hemos estado trabajando, ¿sí? Que es el sistema, dado el sistema no lineal, x punto igual a f de x, ¿no? Acuérdense que x, pues es el vector x1, x2 hasta xe. Ajá. Y f de x, ajá, pues es el vector de funciones f1 de x, f2 de x hasta fn de x, ¿no? ¿Sí? Y bueno, nosotros dijimos que podíamos tener dos casos, ¿no? Cuando x punto es igual a f de x, y a este sistema le llamamos, este sistema le llamamos autónomo, ¿sí? Sistema autónomo o invariante en el tiempo, obviamente es no lineal. Y el sistema x punto igual a f de x, u, que ese es un sistema autónomo pero forzado. Ajá. Porque incluye una entrada UDT, que bueno, generalmente en los libros de control lo manejamos como la señal de control, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar, ¿sí?, el sistema autónomo. Y después vamos a pasar al sistema autónomo forzado. Poco a poco vamos a ir metiéndonos un poco más y más, ¿no? Pero todo está basado en lo que vamos a comenzar a hablar, ¿no? Bueno, entonces, primero vamos a comenzar a definir lo que es un punto de equilibrio. ¿Sí? Este es el sistema 1 y este es el sistema 2. Definición. Un punto X igual a X estrella, ¿sí?, es un punto de equilibrio del sistema 1, si, si tiene la propiedad de que cuando el sistema inicia en X estrella, es decir, la acción inicial, ¿sí?, en X estrella, este permanece en X estrella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a graficar un sistema, ¿no?, ¿sí?, de una sola variable, ¿sí?, en tiempo y X de t, ¿no? ¿Sí? Lo que está diciendo es que si mi sistema inicia en X estrella y este se queda en X estrella, ahí se queda para todo. Entonces, este es un punto de equilibrio. Fíjense que este concepto es bien importante en el aspecto de control, porque no, a veces no nada más le llaman punto de equilibrio, sino punto de operación. Porque si tú inicias en cualquier otro punto diferente, puede ser que, y si haces un buen control y quieres que llegar a ese X estrella, pues ahí te quedaste. Si diseñaste un buen control en cualquier punto donde tú inicies, lo que va a hacer tu control es que va a ir a X estrella, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tu sistema ya inicia en X estrella, ¿sí?, y te quedas en X estrella, ese es un punto de equilibrio. Fíjense la diferencia entre la curva roja y la azul. No estoy iniciando en X estrella. Sin embargo, la roja y la azul, conforme pasa el tiempo, van tendiendo a X estrella, ¿no? A esto le llamamos que X estrella es estable.
¿no? O el punto X estrella es estable, porque ahí se está manteniendo. Sin embargo, cuando inicias en X estrella y ahí te mantienes, quiere decir que ese es un punto de equilibrio. Ahora, ¿por qué es importante en los aspectos de control? Porque un punto de equilibrio o un punto de operación es tu objetivo de control, es a donde quieres llegar. Y quieres que cuando llegues a X estrella, ahí te mantengas, ¿sí? A pesar de que hubiera alguna perturbación de que te mueva de X estrella, ahí te quieres mantener. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de X, de punto de equilibrio. Y para el caso del sistema autónomo, ¿sí? Los puntos de equilibrio de X punto igual a f de X son los valores X estrella tal que X' igual a f de X estrella igual a 0. ¿Sí? Esto es el punto de equilibrio, ¿no? Que la dinámica, ¿sí? Que la dinámica ahí se mantiene ya. Que anula la derivada, ¿sí? Aquí está, fíjense, está anulando la derivada es 0. Su solución va a ser una constante. Su solución va a ser una constante. Anula la derivada. Ese es un punto de equilibrio, ¿sí? Que anule la derivada, para que ya no haya movimiento, que ya no haya ningún movimiento. De hecho, es lo que se está viendo aquí en estas curvas, ¿no? En X estrella ya no hay movimiento, ya no hay cambio, ¿sí? En cambio, cuando comienzas en un valor diferente de X estrella, pues comienza a haber un cambio, bueno, empieza a tratar de elevarse a X estrella, y conforme llega a X estrella, ahí se mantiene. Lo mismo la roja que la azul, ¿no? Pero fíjense que cuando comienza en X estrella ya no hay un cambio. Bien. Entonces, vamos a calcular los puntos de equilibrio para el sistema autónomo que ya conocemos, que es no lineal, que es el péndulo, ¿no? La ecuación diferencial es x1 punto igual a x2, x2 punto igual a, bueno, lo voy a poner 1ml cuadrada por el torque menos b sobre ml cuadrada, x2 menos g sobre l seno de x, ¿sí? Fíjense que esta ecuación de aquí no es autónoma, ¿sí? Sí, porque, bueno, es autónoma con forzamiento. Yo ahorita voy a estudiar el caso sin forzamiento. Por lo tanto, voy a asumir que el torque es 0. ¿Eso a qué me va a llevar? Pues a que una ecuación más simplificada, que es x1 punto, x2 punto igual a menos b sobre ml, x2 menos g sobre l, el seno de x1, ¿sí? Fíjense que este caso, pues, es la ecuación diferencial, o es homogénea, ¿no? Solamente está metida a condiciones iniciales, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos observar, pues, que x, pues, es el vector x1, x2, y bueno, tengo que f de x, pues, es f1 de x, f2 de x, igual a x2 menos b sobre ml cuadrada, x2 menos g sobre l. Ay, bueno, aquí ya me quedé un poquito amontonado, ¿sí? Voy a hacerlo más para acá para que no me quede tan amontonado. F de x es igual a f1 de x, f2 de x, a la x2 menos b sobre ml cuadrada, x2 menos g sobre l, seno de x, ¿sí?
Entonces ahora tengo que encontrar los valores de X que lo anulan, que f de X sea igual a 0, ¿no? Y entonces esto implica pues que tengo que hacer X2 igual a 0 y menos B sobre ML cuadrada X2 menos G sobre L seno de X1 igual a 0, ¿no? Y entonces, bueno, aquí automáticamente ya sale un punto de equilibrio, ¿sí? Que es X2 igual a 0, ¿sí? Y si X2 es igual a 0, pues entonces este término se anula y ya nada más nos queda un menos G sobre L seno de X1. Y esto es igual a 0. Ahora, falta encontrar los valores de X1 que hacen 0 esta ecuación. ¿Qué valores de X1 hacen 0 esta ecuación? Pues podrían ser NP, ¿no? X1 igual a NP, dices. ¿Y qué es N? Pues puede ser cualquier número. Bueno, yo te sugiero que no uses N. Bueno, cualquier número puede ser el 2.5. Bueno, un entero sería. ¿No entiendo? Un entero, perdón. Ok, un entero. Tanto positivos como negativos, ¿no? Ujú. Sí, entero positivo, ¿no? O negativo. Cualquiera de los dos, ¿no? Ahí, por ejemplo, puso su compañero que el 0, pues sí, pero aquí yo te sugiero no usar N, porque N ya lo estamos utilizando. Ajá. K-pi, ¿no? Donde K puede ser 0, 1, 2, inclusive hasta los negativos, ¿eh? Aquí vamos a ponerlos, ¿no? Sí, vamos a poner más, menos, 1, 2, 3, ¿sí? Porque también menos pi, menos 2pi, ¿no? ¿Sí? Ajá, ¿vale? Y así hasta cualquier valor entero, cualquier valor entero positivo o negativo, ¿no? Ya sea par o impar, no importa, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos múltiples puntos de equilibrio. El primerito que podríamos observar, punto de equilibrio 1, pues es X1 igual a 0 y X2 igual a 0, ¿sí? Ah, perdón, aquí empieza en 0. Bueno, y aparte el 0, ¿no? Es que el 0 no puede ser positivo ni negativo, ¿no? Con K igual a 0, X1. Entonces, este es el primer punto de equilibrio, ¿no? Ajá. Siguiendo esta notación, ajá, el segundo punto de equilibrio puede ser X1 igual a pi y X2 igual a 0. Ajá. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. Y todos los demás, pues tenemos muchos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos esta vertical aquí. Acuérdense que este es teta igual a 0. Podemos tener nuestro péndulo aquí. Y entonces, el primer punto de equilibrio nos dice que es, acuérdense que X1, ¿sí? Aquí lo voy a poner, X1 es teta y X2 es teta punto. Entonces, ustedes acuérdense que en esto, si estoy diciendo que X1 es igual a 0 y X2 es igual a 0, significa que el péndulo estaría aquí. ¿Sí? Ajá. Que estaría en esta vertical. Otro punto de equilibrio, el segundo, cuando K es igual a 1, pues vamos a decir que está girando en este sentido. Entonces, X1 es igual a pi, la posición pi, y X2 es 0. Entonces, quiere decir que la posición donde lo moví está aquí arriba. ¿Por qué? Porque de aquí se movió pi. Ajá. Aquí se movió pi. Y puede estar arriba. Y puede estar 2pi, pero quiere decir que ya dio una vuelta completa. ¿Sí? 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, quiere decir que está dando vueltas. Y si es en el negativo, pues quiere decir que está dando vueltas en el otro sentido. Ajá. ¿Sí? Entonces, fíjense que sí tenemos múltiples puntos de equilibrio, pero que obviamente nada más son dos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Ajá. Fíjense que este problema a veces si ustedes han visto por ahí, no sé, cuando leyeron sistemas rotacionales y vieron el péndulo, posiblemente, vieron que hay un problema luego a veces muy estudiado, que es el péndulo invertido, ¿no? ¿Qué es el péndulo invertido? ¿Sí?
Y el objetivo es que el péndulo se quede en vertical, ¿sí? Que cuando llegue a la vertical ahí se quede, ¿no? Y que no se caiga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjate, necesitamos estabilizar el péndulo en la vertical. ¿En qué punto? En el punto x1 igual a pi y x2 igual a 0. Ajá. ¿Por qué? Porque va a estar exactamente en la posición pi, pero sin velocidad, que no se mueva. Porque si tiene velocidad, se va a estar moviendo. Ajá. ¿Sí? Entonces, fíjate aquí, es muy importante. ¿Sí? Aquí tenemos dos puntos de equilibrio. ¿Sale? Originales, ¿no? Y después tenemos otras vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Ajá. De hecho, podríamos decir que un punto de equilibrio, de cierta manera natural, es el que está acá abajo en 0, 0. Porque de aquí, si no hay posición diferente, si la posición es 0 y velocidad 0, ¿sí? Quiere decir que está acá abajo y nunca se va a mover. En cambio, si yo lo pongo hacia arriba, ajá, y lo suelto, pues se va a ir hacia la derecha o la izquierda y luego se va a ir otra vez al 0, 0. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, ya que más o menos vimos lo que es el concepto de punto de equilibrio, ¿sí? Una forma, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más amplio, porque es importante el punto de equilibrio. Ajá. Este punto de equilibrio puede ser cualquier punto de interés, ¿no? De hecho, de manera general, vamos a decir que este es el espacio del sistema no lineal. Ajá. ¿Sí? Y hay un punto de equilibrio o punto de operación que te interesa, vamos a decir que este es X estrella. ¿Sí? Entonces, tú quieres estudiar, en lugar de estudiar todo este espacio grande, que es el completo del sistema no lineal, lo que vamos a tratar de hacer es estudiar la dinámica del sistema muy cerca de este punto. Para poder saber cómo se comporta en este punto, ajá, ver las características que tiene en este punto, ¿sí? Cómo es su comportamiento, estable, inestable, ¿no? Pero no nada más puedo utilizar ese punto como punto deseado, no puede ser cualquier otro de espacio, ¿sí? Vamos a decir que aquí hay otro X estrella y lo mismo puedo hacer, ajá. Y puede haber otro punto, ¿no? Que a mí me interese, ¿sí? Otro X estrella, ¿no? ¿Sí? O un punto de operación deseado. Y yo voy a analizar todos los puntos que yo quiera de manera lineal. Voy a obtener un modelo que se aproxime y me represente la dinámica en esta región, ¿sí? Entonces, para cada punto de operación o para punto de equilibrio que yo quiera estudiar, voy a obtener una representación lineal, ¿sí? Una aproximación lineal, ¿sí? Ajá. Entonces, una forma de estudiar los sistemas dinámicos no lineales es a través de la linealización alrededor de un punto de equilibrio. Ajá. U operación, ¿sí? Fíjense, yo podría linealizar el problema del péndulo, ¿sí? A lo mejor considerando que esté acá arriba, alrededor de este punto. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se hace la linealización? ¿Sí? La linealización se hace mediante la expansión en serie de Taylor de f de x, ajá, y truncada hasta los términos de primer orden.
primer orden. ¿Vale? Entonces, fíjense, tengo que hacer la expansión de Taylor de f de x, ¿sí? Y la tengo que truncar, aquí fíjense, bien importante, truncar hasta términos de primer orden. Ujú. Ujú. Términos de primer orden. ¿Vale? Entonces, pues ahora sí viene la pregunta que les dejé abierta en su momento, ¿cómo se hace la expansión en serie de Taylor? ¿Sí? Entonces vamos a ver el caso 1, ¿sí? Caso 1, que es el caso escalar, ¿sí? Hoy lo voy a poner aquí de una vez, caso escalar, es decir, de una variable, caso escalar, ¿no? ¿Sí? Yo tengo el sistema x punto f de x, que es no lineal, pero es escalar, una sola variable, ¿sí? Uh-huh. Linealizar f de x alrededor de A, ¿sí? Quiero estudiar el punto A, ¿sí? De todo este sistema. Uh-huh. Entonces, pues voy a hacer la lineal, la expansión en serie de Taylor de f de x, que esto va a ser igual a f evaluado en A más 1 sobre 1 factorial de la derivada de f con respecto a x evaluado en x igual a que multiplica a x menos a, más 1 sobre 2 factorial por la primera derivada de f con respecto a x y x evaluado en a, x menos a al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial, aquí es segunda derivada, perdón, me faltó, tercera derivada de f con respecto a x, esta derivada evaluada en x igual a, que multiplica a x menos a al cubo, más, y ahora sí todos los términos hasta infinito, ¿no? Acuérdense que la serie de Taylor es infinito. Ajá. Ahora, aquí esta palabra que significará, ¿qué significará? Dice, voy a linealizar mediante la expansión en serie de Taylor, ya la hice, ahí aparece, pero la voy a truncar hasta los términos de primer orden. ¿Qué significará eso? Hasta la primera derivada. Hasta la primera derivada. Ok. Que no pase de ahí, que llegue ahí y ya no pase. Que ya no pase. Bueno. A ver. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se debe hacer eso? O sea, hasta los términos de la primera derivada. ¿Por qué creen? Porque si no, ya no estaríamos linealizando, ¿no? Bueno, en cierta manera, ¿no? Pero, ¿habrá otra razón que me permita hacer eso? O sea, digamos, es que, fíjate, si yo empiezo a quitar términos, o sea, truncar significa que no la acabé. Ajá, o sea, no acabé la serie, ¿no? Cuando dicen, no, es que tengo la carrera trunca, ¿no? Sí, quiere decir que no la acabé. Ajá. Entonces, igual aquí, si voy a truncar las series, quiere decir que no acabó. Ajá. Entonces, fíjense que ya no podemos hablar de una igualdad, es una aproximación, ¿sí? Entonces, si yo voy a truncar hasta los términos de primer orden, significa que voy a truncar hasta aquí. Ajá. Todo lo de la derecha ya no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, estos son a que me refiero a los de segundo orden, tercer orden. No se vayan con la finta de la derivada, ¿sí? Porque analicen la derivada, ¿sí? Estoy haciendo la derivada, pero luego la estoy evaluando, ¿sí? Esto es un número, ¿sí? Esto es un número. La derivada de f, o bueno, aquí, la derivada de f con respecto a x, y luego la evalúo en a. Como a es una constante, pues esto es un número. Ajá. De hecho, esto es una serie de potencias, ¿sí? Potencia 1, potencia 2, potencia 3, hasta potencia infinito, ¿sí? Entonces, lo que dice que voy a truncar hasta los términos de primer orden, pues es hasta aquí, por la potencia. Estos ya no, ni estos ya tampoco. Ajá. Pero, Lo que nos genera la serie de Taylor es un polinomio, ¿no, profe? sí, ajá, exactamente, una serie de potencias, ¿no? Un polinomio, ¿sí? Es x al cuadrado, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, hasta el infinito, ¿no? ¿Sí? Ajá. Exactamente. Ahora, ¿por qué
hay una suposición del por qué puedo hacer esto, ¿no? Y está relacionado con el punto de equilibrio. Ajá. Bien. Quiere decir que yo estoy linealizando en A, ¿sí? Aquí es A, ¿sí? Y mi ecuación diferencial, fíjense, aquí tiene X, ajá, XX, ajá. Y yo voy a suponer que X, ajá, X, donde yo estoy iniciando, pues está muy cerca de A. Aquí está X, ¿sí? Esta es X igual a más menos epsilon, por ejemplo. Esta X, ajá, voy a decir que esta es muy pequeña. Ajá. Aquí es muy pequeño, ¿sí? Vean, entonces cuando yo haga X menos A, pues me va a quedar más menos epsilon, ¿sí? Y entonces, cuando yo eleve, acuérdense que epsilon, pues es para denotar un número muy pequeño, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si yo elevo al cuadrado un número muy pequeño, pues se va a hacer aún más pequeño. Este X menos A al cubo se va a hacer más pequeño. ¿Por qué? Porque X menos A tiende a 0 y por lo tanto X menos A al cuadrado, X menos A al cubo. Uh-huh. Y todas las potencias superiores, ajá, van a tender aún más a 0, ¿sí? Uh-huh. Bajo esta suposición es que yo estoy truncando la serie de Taylor. Ajá. De hecho, es una condición bien especial cuando ya linealizas. Ajá. La condición inicial de tu sistema linealizado tiene que inicializar muy cerca del punto donde tú hiciste la linealización. Uh-huh. Quiere decir que tu condición inicial tiene que estar muy cerca de A, ajá, para que esto sea válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si inicias muy lejos, aquí va a haber un error muy grande y al cuadrado va a ser aún más grande y los errores van a estar aumentando, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando, ¿sí? Yo voy a considerar que voy a inicializar mi sistema muy cerca del punto de linealización para que mi aproximación sea válida. Si no, no va a ser válida. Ajá, muy importante. ¿Sale? Bueno, entonces voy a truncar hasta los términos de primer orden, ¿sí? Este es para el caso escalar y bien fácil, ¿sí? Pero yo quiero llegar al caso de mi ecuación diferencial de enésimo orden, perdón, mi sistema de ecuaciones diferenciales de n ecuaciones, ¿no? F1, F2 hasta Fn, ¿no? Entonces vámonos paso a paso, ya está el caso escalar, ¿no? Pues ahora yo el que les dejé, que es el caso de dos caso de dos variables, ¿no? Caso de dos variables. Uh-huh. Y quiere decir que X punto es igual a F de X, Y, por ejemplo, ¿no? O bueno, para que se entienda, X1, X2, ¿sale? Uh-huh. Tengo dos variables. Ajá. Bueno, si ustedes lo desarrollaron a través de X y Y, no hay problema. Uh-huh. Bueno, vamos a decirlo que sin X punto, ¿sale? Ahorita no confundimos, ¿no? X1 igual a F de X1, X2, linealizar. Uh-huh. Linealizar. F de X1, X2 alrededor de A1, A2. ¿Sí? Hay dos puntos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hago la expansión en serie de Taylor de la función fx1, x2? Uh-huh. O si le pusieron y, le ponemos y, no hay ningún problema. ¿Cómo se hace la expansión en serie de Taylor de esta función? A ver. Primero es la función evaluada en A1, A2. Exactamente. FX, la función A1, A2, ajá.
Y después es la derivada de f con la derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de x1. Ok, ¿no te faltó el 1 factorial por ahí? Ah, sí, perdón, 1 sobre 1 factorial. 1 factorial que multiplica ¿a qué? A la derivada parcial de f entre la derivada parcial de x1. Bueno, con respecto a Ah, sí. x1. Sí, con Ajá. respecto a x1 Derivada parcial de f con respecto a x1. Ajá. Evaluado en x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Sí. Multiplicada por x1 menos a 1. ¿Sí? Sí. Luego, Después la derivada parcial más la derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de x2. no, es nada más es derivada parcial de f con respecto a x2. ¿Ah? Ok, sí. ¿Sí? Evaluada en los mismos puntos. x1 evaluada en a1 y evaluada en a2. Multiplicada por la diferencia x2 menos a2. Ahí está, ¿no? ¿Más qué, compañero? Lo mismo, pero con la segunda derivada parcial y Bueno, la es diferencia. 1 sobre 2 factorial, ¿no? Sí. Que multiplica ¿a quién? A la segunda derivada parcial de f con respecto a x1. Exactamente. Evaluadas en a1 y a2. x1 menos a1 al cuadrado. ¿Sí? Luego, La segunda derivada parcial de f con respecto a x2. bueno, aquí, bueno, se acostumbra a ponerlo como si fuera un producto, ¿sí? Es 2 veces la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, o sea, las cruzadas, ¿sí? Evaluada en x1 igual a 1, x2 igual a 2, x1 menos a1, x2 menos a2. Ahora sí, aquí me faltó segunda, más la segunda derivada de f, así como lo dijiste, pero ahora sí con respecto a x. Ay, aquí no es y, me equivoqué del es x1, x2. ¿Está? x2 evaluada en x1 igual a 1, x2 igual a 2. Y aquí es x2 menos a2 al cuadrado. Y ya acabé. ¿Sí? Y aquí podría poner los siguientes términos, pero ya ahorita ya no me interesan. ¿Por qué? Porque yo ya sé que las tengo que truncar. Hasta los términos de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que hasta aquí. Todo lo demás ya no me interesa. Ajá. Entonces, fíjense que así es como tendría yo que estar haciendo la expansión en serie de Taylor, ¿sí? Para una función de 2 variables. Ajá. Y lo puedo hacer para una de 3, 4, 5, n. Y nada más me van a aparecer estas primeras derivadas. Ya no me voy a tener que meter con estas segundas derivadas. Solamente con estas primeras derivadas, ¿sí? Y de hecho, 1 sobre 1 factorial, pues es 1, porque 1 factorial es siempre 1, ¿sale? Entonces, vamos a extenderlo, esta expansión en serie de Taylor, pero para el caso de n funciones, como lo tenemos acá, ¿sí? Como este caso, ¿sí? El caso que estamos estudiando, y es el caso autónomo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a aplicar esto que nos dictó su compañero, truncado hasta términos de primer orden, pero para nuestro caso general, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el sistema x1, x punto, que es x1 punto, x2 punto, hasta xn punto, igual a f de x, que esto es igual a f1 de x, f2 de x,
Y así hasta Fn de X. Ajá. Y lo voy a linealizar alrededor de X estrella. ¿Sí? Que esto es igual. Puedes considerar X1 estrella, X2 estrella, y así hasta Xn estrella. ¿Sí? Ujú. Alrededor de este punto. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar, ¿no? Entonces, ay, aquí me faltó un igual. Ujú. Entonces, fíjense que f de x es igual, lo voy a poner aquí explícitamente, f de x, f2 de x, y así hasta fn de x, igual a, ¿sale? Voy a linealizar f1 de x, pues esto es f1 evaluado en x estrella, más 1 sobre 1 factorial, pero este ya no sale, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Sale? Y entonces es la derivada parcial de f1 con respecto a x1 evaluado en x igual a x estrella, que multiplica a x1 menos x1 estrella, ¿no? Más la derivada parcial de f1 con respecto a x2 evaluado en x igual a x estrella por x2 menos x1 estrella, más, y así nos vamos hasta la derivada parcial de f1 con respecto a xn evaluado en x igual a x estrella, ¿no? Por xn menos xn estrella, ¿sí? Y ya acabé con f1, ¿sí? Me falta f2. f2 x estrella más la derivada parcial de f2 con respecto a x1 evaluada en x estrella por x1 menos x1 estrella más la derivada parcial de f2 con respecto a x2 evaluada en x igual a x estrella, x2 menos x2, aquí es x2, x2 estrella, más la derivada parcial de f2 con respecto a xn, evaluada en x estrella, por xn menos xn estrella. ¿Vale? Nos queda menos de un minuto, ahorita regresamos. Evaluada en x estrella, más la primera derivada de fn con respecto a x1, evaluada en x estrella, por x1 menos x1 estrella, más la derivada parcial de fn con respecto a x2, ¿sí? Evaluada en x estrella, por el producto x2 menos x2 estrella, más, y así nos vamos hasta la derivada parcial de fn con respecto a xn, evaluada en x estrella,
por xn menos xn estrella. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ya hice la expansión en serie de Taylor hasta los términos de primer orden para cada una de las funciones F1, F2 hasta F alrededor del punto de equilibrio o punto de operación X estrella. ¿Alguien tiene una duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. ¿No? No, Bueno, profe. entonces vamos a reescribir esta expresión, este chorizote, en algo a lo mejor más cómodo, ¿no? Sí, a ver, lo voy a escribir y me dicen si ven algo raro, ¿no? Y a ver si tienen, sí, y si dos, quiere decir que se entiende. Y de hecho aquí ya cambia, ¿no? Aquí es una aproximación. El símbolo, ¿no? Aquí es una aproximación. Más, aquí. Ajá. Fíjese que acomodé todas las derivadas en una matriz multiplicada por cada una de estas diferencias. ¿Sí? X1 menos X1 estrella, X2 menos X2 estrella, y así hasta XN menos XN estrella. ¿Cómo ven? ¿Y se ve claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profe, en la matriz de las derivadas, en la última fila no es primero X1, X. Ah, sí. Sí, ya lo vi. Gracias, sí. Gracias. Sí, es X1, X2 hasta XN. Ojo aquí también. Ajá. Fíjense que ya no puse la indicación de que la derivada está evaluada. Ya para no meter más notación, eso hay que tenerlo en la mente, ¿no? Que todas esas derivadas están evaluadas, ¿sí? Están evaluadas. Ajá. ¿Sí? Están evaluadas en X estrella. ¿Sí? Para no estar poniéndola ahí más si no se entiende, ¿no? La matriz de derivadas, primeras derivadas, está evaluada en X estrella. ¿Sale? O sea, derivo primero y luego evalúo. Entonces, ¿sí se quedó claro? ¿Qué significa esta? ¿Cómo paso de este chorizo a este arreglo de vectores y matrices? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, aún no termino. ¿Sí? La siguiente suposición, fíjense de ¿no? Aquí. Este es fx. Este de aquí es f de f evaluada en x estrella. Y como x estrella es un punto de equilibrio, punto de operación, pues esto es igual a 0, ¿no? Esto implica que f1 evaluado en x estrella, f2 evaluado en x estrella, así hasta fn evaluada en x estrella, pues esto es igual a 0, 0, hasta 0, ¿no? Entonces todo este de aquí vale 0. Ajá. Todo eso de ahí vale 0. Entonces, pues lo que voy a poder hacer, ¿sí? Pues lo siguiente, ya a lo mejor hasta ya puedo poner x punto igual a f de x, y esto va a ser aproximadamente igual a esta matriz por este vector. Lo voy a poner.
Y bueno, aquí a lo mejor, lo que puedo hacer es que le había puesto X punto, pero lo voy a poner un poco más explícito, ¿no? Que va a ser X1 punto, X2 punto, y así hasta XN punto. Y esto es igual a f de x, ¿no? Uy, me quedó todo bien feo. X1 punto, X2 punto, hasta XN punto. Ujú. Igual a f de x, y esto sí es, ahora sí ya está, ¿no? Ujú. Bien. Ahora entonces, el siguiente paso es hacer un cambio de variable, ¿sí? ¿Para qué? Para que no me quede todo esto en esta diferencia, ¿no? ¿Sí? De hecho, el cambio de variable es bien simple. Voy a proponer que Z1 igual a X1 menos X1 estrella, ¿sí? Este vector de aquí, mira, este de aquí. Z2 es igual a X2 menos X2 estrella, hasta Zn igual a Xn menos Xn estrella, ¿sí? Hice ese cambio de variable. Recuerden ustedes que X1 estrella, X2 estrella, hasta Xn estrella son constantes. Por lo tanto, si derivo con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Qué te va a quedar? Que Z1 punto va a ser igual a X1. ¿Por qué? Como cada una de las X estrella es constante, pues con la derivada temporal se hace 0. Igual a X2 punto. Y así nos vamos hasta Zn igual a Xn punto. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora ya puedo hacer el cambio de variable. ¿Sí? Ya puedo hacer. ¿Cómo te va a quedar? Pues va a ser que Z1 punto, Z2 punto, hasta Zn punto. Es igual a esta matriz, la misma matriz. ¿Sí? Creo que ya la tengo aquí copiada. A esta misma matriz, solo que ya nada más es dar este de aquí y poner las zetas, ¿no? Z1, Z2 hasta ZE. ¿Sí? Y ahora sí, yo lo puedo reescribir como Z punto igual a por Z, donde A es igual a la matriz jacobiana de F evaluada en X estrella, donde A es igual a esto, es la matriz de estados. ¿Sí? J es la matriz jacobiana. ¿Sí? Es la matriz jacobiana. Y esta me representa, la matriz jacobiana nada más es la matriz de primeras derivadas de un vector. Ajá. ¿Sí? Ya cuando, aquí fíjense, ahí yo puse que A, aquí, puse que A es la matriz jacobiana del vector de funciones F evaluada en X estrella. ¿Sí? Eso es lo que me representa. Ahora, ¿qué es J? J es la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, para poder determinar la matriz de estados, y aquí me faltó poner, del sistema, matriz de estados del sistema linealizado. Del sistema lineal, ¿no? O linealizado, como ustedes quieran ver, ¿no? Este sistema de aquí, Z igual a A por Z, es una aproximación del modelo no lineal, ¿sí? De aquí está, desde este modelo no lineal alrededor del punto de operación o de equilibrio X estrella. Así está. Entonces, muy importante, la matriz jacobiana, que es la matriz de primeras derivadas de un vector de funciones. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, pregunta.
No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, No, profe. entonces vamos a ver cómo lo hacemos para el caso del péndulo, ¿no? Vamos a ver. Desde los puntos de equilibrio, ¿no? La linealización, ¿sale? Y ya para con eso, bueno, lo exploramos y luego les dejo una tarea, ¿vale? Bueno, entonces primero hay que calcular los puntos de equilibrio, ¿sí? Ya los habíamos calculado, ¿no? Ya los habíamos calculado y vamos a linealizar, ¿sí? Alrededor de x1 igual a pi y x2 igual a 0. ¿Sí? ¿Sale? Bien, entonces pues no se nos tiene que olvidar que f de x, pues esto es igual a f1 de x, f2 de x, igual a x2, y aquí es menos b sobre ml cuadrada, x2 menos g sobre l seno de x1, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero hay que calcular la matriz jacobiana, ¿sí? ¿Cómo queda la matriz jacobiana? ¿Sí? A ver, calcúlenla y digan cómo queda. Y me falta un paréntesis. ¿Cómo queda la matriz jacobiana? Sin evaluar, ¿eh? Solamente quiero la matriz jacobiana, ¿sí? Ya después la evaluamos. En la primera fila queda 0 y 1. Ajá. Y en la segunda queda menos g sobre l, que multiplica el coseno de x1. Correcto. Y en la segunda, menos b sobre ml cuadrada. Menos b sobre ml cuadrado. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya calculé la matriz jacobiana. ¿Sale? Entonces ahora necesito calcular la matriz de estado, que es la matriz jacobiana de f evaluada en x1 igual a pi y en x2 igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría esto? Pues me va a quedar 0, 1 arriba, no hay problema. ¿Cuánto es el coseno de pi? 1. Coseno de pi, 1. ¿Ok? ¿Seguros? Es menos No, 1. menos 1. Ok. Entonces es G sobre L. Menos 1 por menos va a cambiar a positivo, ¿no? G sobre L y acá te va a quedar menos B sobre ML cuadrado, ¿no? Fíjate, vamos a decir que este es 1, ¿sí? Yo puedo tener otra matriz de estado, ¿sí? A2 va a ser la matriz jacobiana de F evaluada en x1 igual a 0 y en x2 igual a 0, ¿sí? ¿Y esto qué me va a dar? 0, 1. ¿Cuánto es el coseno de 0? Ahora sí es 1, ¿sí? Entonces aquí te va a quedar menos G sobre L menos B sobre ML cuadrado, ¿sí? Entonces fíjate, A1 es la linealización del sistema alrededor del punto de equilibrio x1 igual a pi, x2 igual a 0. ¿Qué quiere decir? En la posición en alto, ¿no? ¿Sí? Cuando la masa está arriba. Y en el A2 es cuando la masa está abajo, ¿sí? Y entonces fíjate que yo puedo tener dos sistemas, Z1 igual a A1 por Z1, cuando lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Y de manera completa, ¿no? Z1, bueno, acuérdense que por Z2, ¿no?
punto. Ajá. Vamos a ver que sea la primera matriz A1. Fíjense que aquí yo evalué el jacobiano en dos diferentes puntos de equilibrio, ¿sí? O en dos puntos que a mí me gusta, que yo quiero estudiar, ¿no? Y ahí está. Para el primero es este sistema, ¿no? Este es el sistema lineal, ¿sí? Y vean, ya está dado la representación en variables de estado, como nosotros nos gusta, que puede ser z punto igual a A1 por z, ¿no? Ahí está, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial, pues homogénea, ¿no? Ahora, ¿cómo podré saber que este sistema es estable? ¿Será estable o será inestable? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que este sistema es estable o inestable? Con el polinomio característico. Exactamente. ¿Cómo calculamos el polinomio característico de la matriz A1? Era con lo del determinante de lambda por identidad menos la matriz A, ¿no? A1, exactamente. Hacia ¿Sí? 1. Entonces, ¿cuáles? Y los valores propios, pues van a ser cuando resuelvas las raíces de este polinomio característico, ¿no? Igual a 0. Entonces, vamos a calcular primero el polinomio característico de lambda. ¿Cuál es? Me quedó como lambda cuadrada Ujú. menos lambda, bueno, menos b entre ml cuadrada lambda Ujú. menos g sobre l. A ver. Creo que el primero está mal, ¿no? No, bueno, me queda igual, profe. Sí. Aquí, bueno, aquí es lambda menos G sobre L dijeron, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que, según yo, te quedaría un lambda menos 1 G sobre lambda. Y acá te quedaría más B sobre ML cuadrada, ¿no? No, pero queda, Creo que ahí queda menos g sobre lambda porque es la matriz y identidad menos la matriz A1. por eso, este es A1, ¿no? La matriz Ah, identidad sí, es ya. lambda 0, 0, lambda. Entonces, réstale esto, te va a quedar lambda menos 1 menos G
sobre L, lambda más, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí. Y entonces creo que aquí te queda lambda cuadrada más B sobre ML lambda, menos por menos más, pero por el menos menos GL. Ujú. ¿Sale? ¿Cómo podríamos saber si es estable o inestable? Ya dijimos que con los valores propios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué características tienen que tener los valores propios para que sea estable, por ejemplo? Tus Que sus raíces tienen raíces que sean ser negativas. Al revés, ¿no? Ah, sí, estable, dije, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Sí, dije Sí, estable. profe. Tienen que tener parte real negativa, ¿sí? Parte real negativa, correcto, ¿sale? Bueno, obviamente sé que por ahí van a tener positivas, pero ¿cuáles son las raíces, no? ¿Cuáles son las raíces? Hay que igualarla a 0, y entonces aquí tendría lambda 1, lambda 1 igual a cuánto, y lambda 2 igual a tanto. Digo, físicamente, ¿qué pasaría, compañeros? O sea, ¿podrían determinar la estabilidad sin calcular los... O sea, fíjense, estoy linealizando en la parte vertical, ¿no? Cuando la masa está de manera vertical. ¿Será estable o inestable? Ese punto. ¿Qué opinan ustedes? Sin calcular las raíces, por ejemplo. ¿Se podrá? ¿Qué opinan? Profe, bueno, yo tengo ahorita la duda de, cuando hablamos de estable, en general, ¿a qué nos referimos que el sistema es estable? A ver, ¿tú qué piensas? A ver, ¿tú qué concepto tenías? Porque no es la primera vez que lo pregunto. Ajá. ¿Qué concepto tenías tú? Bueno, que llega a un punto y se mantiene ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá, sí. Nosotros lo vimos con las exponenciales, ¿no? La solución analítica de un sistema lineal, pues está gobernada por exponenciales, ¿no? Si los exponenciales, acuérdate, son negativos, entonces todos los exponenciales van a tender a 0, ¿sí? Y esto es sumatoria de exponenciales, ¿no? Entonces, si todos los exponenciales están gobernados por signos negativos, ¿sí? Quiere decir que los exponenciales, conforme t tienda a 0, perdón, a infinito, esos se van a ir a 0. Ajá. Y entonces el valor de esa función, que puede ser la respuesta de una función de transferencia o de un sistema dinámico como este, pues no se van a ir
a un valor infinito, ¿no? ¿Sí? Van a converger a un valor finito, ¿sí? Entonces, ahí quiere decir que el sistema ya es estable, ¿no? Porque se mantiene dentro de un valor, ¿sí? No sé si es el deseable o no, pero se mantiene en un valor. Ajá. Ya si el error, ahora, eso ya viene en el siguiente curso, ¿no? El error en estado estacionario, ¿sí? El error se genera debido a la realimentación, ¿sí? Si tú comparas el valor deseado menos el valor de la respuesta y este es muy grande, pues quiere decir que hay error. Ajá. Entonces, primero, tienes que ver si tu sistema es estable. Si ya es estable, correcto, ¿no? Porque alcanza un valor, no sé si es el deseado, ¿no? Ok, ahora, si ya me voy a fijar, ¿será el deseado? Pues me fijo en el error, ¿sí? Si el error es muy cercano a 0, pues quiere decir que está muy cercano del valor deseado, ¿no? Si no está cerca del valor deseado, pues corrijo mediante una acción de control para eliminar el error en estado estacionario, ¿sí? Entonces, eso que dices de estabilidad es eso, ¿no? Que la respuesta de una variable de interés, que generalmente nosotros lo hablamos como una variable controlada, ¿sí? Pues alcanza un valor finito, que no se va a infinito, ¿sí? Que no escapa. Ajá. Por ahí hablé de entrada acotada, salida acotada, ¿no? ¿Sí? Que la salida sea acotada, que alcance un valor finito, ¿no? Y eso lo vamos a poder ver a través de los polos que están explícitamente en las exponenciales, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso en función de transferencia, ¿no? Los polos, cuando tú haces la expansión en fracciones parciales, ¿no? Y aquí, cuando está en variables de estado, pues son los valores propios, ¿no? Lo mismo. Acuérdense, yo les comenté que los valores propios y los polos coinciden. Si tú tienes una función de transferencia y además tienes su representación en variables de estado, los valores propios de la representación en variables de estado coinciden con los polos de la función de transferencia. Pero sí, estás bien. No sé, compleméntalo con lo que te acabo de decir y ya está. ¿Sí? Por eso es que para que haya estabilidad, los polos, tanto los polos como los valores propios, tienen que tener parte real negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las raíces de ese polinomio característico? ¿Será estable o inestable? Fíjense que aquí podemos utilizar otro concepto que es el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿sí? Aquí, bueno, yo les adelanto, este sistema es inestable, ¿sí? Yo por eso les decía que físicamente también podemos saber que es inestable, ¿sí? Porque si el péndulo está en la parte superior, si el péndulo está en esta parte superior, y aquí lo suelto, o sea, lo muevo a este punto y lo suelto, pues esto se va a caer, se va a venir para acá o se va a venir para acá y se va a caer. Por lo tanto, el péndulo no se queda aquí y es inestable. En cambio, si yo lo pongo, en la posición hacia abajo, la masa hacia abajo, pues aquí siempre se va a quedar. Entonces quiere decir que este punto de equilibrio es estable. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Digo, por el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, aquí hay un cambio de signo, ¿sí? Al haber un cambio de signo en el polinomio característico, eso lo van a ver en control 1, el teorema de estabilidad de Routh-Hurwitz. Es un teorema muy, muy importante, porque sin la necesidad de calcular analíticamente las raíces de un polinomio, tú puedes saber si va a haber raíces con parte real positiva. Por lo tanto, vas a saber si el sistema es inestable, ¿no? Entonces, yo les adelanto, este sistema va a ser inestable y obviamente este otro de A2, ¿sí?
siempre va a ser estable, ¿sí? Va a ser estable. Ajá. Lo único que va a cambiar es que este signo de aquí va a ser, en lugar de ser negativo, va a ser positivo, ¿sí? Y entonces vamos a tener otras dos raíces, ¿no? Pero aquí, tanto para A1 como para A2, ¿sí? Vamos a poder saber la estabilidad a través de los valores propios, ¿sí? Y ya vimos que, bueno, yo les adelanto, cuando está en la vertical es inestable y cuando está acá en abajo, bueno, cuando está arriba es inestable, cuando está abajo es estable, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe. ¿No? Entonces les voy a dejar una tarea, ¿sí? La busco por aquí. Sí, es este. Tarea. Dado el sistema no lineal, segunda derivada de x más x punto menos 2x más x cúbica igual a 0. A determinar una representación en variables de estado. Es decir, ustedes van a proponer un cambio de variable para llegar a la forma x punto igual a f de x, ¿no? Porque es no lineal. Lo que lo hace no lineal es nada más este término x cúbica, ¿no? Ahí está, ¿no? Inciso B, determinar los puntos de equilibrio del sistema x punto igual a f de x, ¿no? Del que encontraron, ¿sí? Y el inciso C, linealizar x punto igual a f de x alrededor de los puntos de equilibrio encontrados. Y determinar su estabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, no sé cuántos puntos de equilibrio vayan a salir aquí. Si sale uno, pues alrededor de ese punto de equilibrio lo linealizan. Si salen dos, pues si salen tres, a los tres, los salen más, a todos los que salgan, ¿no? Y a cada uno de ellos, a cada uno de esos sistemas lineales, pues hay que determinar la estabilidad. Y determinar, aquí no le puse. De cada una de las sistemas, ¿no? Van a hacer algo similar. Si salen dos puntos de equilibrio, pues van a linealizar alrededor de esos dos puntos y va a haber dos matrices de estado, A1, A2, y si salen más puntos de equilibrio, pues va a ser A1, A2, A3, ¿no? ¿Sale? No sé si hubiera alguna duda, pregunta de la tarea. Esta se entrega la siguiente clase, ¿no? Al final del día, para que la repasemos. Bueno, no, hablando de eso, les iba a decir que el día de mañana no vamos a tener clase, ¿sí? Porque aún no termino de revisar sus ejercicios, sus tareas y de sacar sus calificaciones, ¿no? Entonces, el día de mañana no nos vemos. Ajá. Ya por ahí espero tener sus calificaciones a más tardar, pues ya en la tarde, sí. Tarde, ojalá me dé tiempo. Son muchos ejercicios que hay que
y no nada más de ustedes, ¿no? De todos mis grupos. Entonces, espero ya tenerlos en la tarde, ¿no? Y esta tarea es para para la siguiente, para el siguiente parcial, y este se entrega para el día miércoles, al final del día, ¿sí? Entonces, lo podemos revisar también en clase, por si hubiera alguna duda, y si hubiera algo mal, pues lo corrigen y ya lo entregan bien, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta. No, profe, ¿todo bien? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más Profe. dudas, preguntas. Ajá, ¿qué pasó? Pues yo quería hacerle comentarios sobre mi examen, pero no sé si se puede al final o ya no puedo. Bueno, no sé si tú fuiste el que me mandaste mensaje del WhatsApp. Digo, en la indicación estaba bien clara ahí. Antes de mandar sus respuestas, revisen que hayan seleccionado a la indicada, ¿no? Entonces, ahí sí no puedo hacer nada. Si fuiste ese, digo, esa es mi respuesta. Y si no, sí, mira, nos queda menos de un minuto. ¿Sí fuiste tú el que mandaste mensaje o no? Sí, fui yo. Ajá, sí, digo, no puedo hacer nada. Ahí está bien claro. Revisen que hayan seleccionado adecuadamente, ¿no? Luego, si no se dieron cuenta cuando hicieron el primer ejercicio, cuando ustedes cambian de ventana, se les modifica todo, ¿sí? Si ustedes están haciendo su examen y de repente minimizan o maximizan o cambian de pantallas, ¿no? Y todo eso, se les cambia todo. Ajá, ¿sí? Ajá, entonces, por eso en mi indicación fue revisen que hayan seleccionado la adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me indica que a lo mejor, si el examen estaba bien fácil, ajá, de que era parte de eso, pues a lo mejor no lo hicieron, ¿no? Ujú. Sí, digo, ese es el detalle, ¿no? Miren, ya nos queda menos de un minuto, se va a cerrar esto. Entonces, yo les digo, la verdad es que el examen estaba sencillo, sencillísimo, casi ejercicios los que hicimos en clase, ¿no? Entonces, le digo, no hay tanta excusa por eso, ¿no? Hay que ser más cuidadosos, nada más, a la hora de seleccionar nuestras opciones, ¿no? Entonces, ya hay que esperar a ver cómo nos va, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé, si hubiera algo más, pues a lo mejor ahí por mensaje, ¿no? Pero ahí está mi respuesta de entrada, ¿no? Sí, si hubiera alguna otra